Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado a un año está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Polaca a la Veracruzana, un ejercicio de periodismo independiente de televisión por internet. Y déjeme contarle que, mire, no todas son malas noticias, no todas son noticias de asesinatos de periodistas, levantones, secuestros y demás. También hay otro tipo de información que es preciso contar. El tema, por ejemplo, de las inversiones. ¿Cuántas empresas se han asentado en Veracruz? ¿Cuántos nuevos hoteles? ¿Cuántas nuevas micros, medianas empresas ha habido aquí en Veracruz? Y bueno, también platicar si ha habido algunas que han cerrado por algún problema. De esto vamos a platicar aquí en Polaca la Veracruzana y cheque usted quién nos acompaña esta noche. Eric Porres Blesa, originario de Córdoba, Veracruz, licenciado en Relaciones Internacionales con especialidad en Estudios de Opinión y Mercadotecnia Política por la Universidad Iberoamericana, maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y con estudios del Programa de Alta Dirección de Empresas por el IPADE. Fue secretario ejecutivo de la Organización Demócrata Cristiana de América de 2007 a 2008, secretario particular del presidente nacional del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional de 2005 a 2007. Fue director de Análisis y Documentación de Información Internacional de la Presidencia de la República de 2003 a 2005. Candidato a diputado por el Distrito 33 local en el 2003 y asesor del Coordinador Nacional de Vinculación con ONGs en la campaña del licenciado Vicente Fox Quesada de 1999 a 2000. Actualmente es el secretario de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz. Bueno, ya vio usted quién nos acompaña esta noche aquí en Polaca la Veracruzana, el secretario de Desarrollo Económico y Portuario, Eric Porres Blesa. Muy buenas noches, bienvenido. Muy sonriente, ¿eh? Te vemos. Así es, muy buenas noches. Pues cómo no, si estamos con tres buenos amigos, periodistas siempre agudos, pero siempre constructivos. Muy buenas noches y es un honor y un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Al contrario, el honor es nuestro y también saludo con mucho gusto a Raimundo Jiménez, autor de la columna Al Pie de la Letra. Buenas noches, Ray. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches, Manuel. ¿Qué tal? Eric, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, vemos ahí en tu currículum, eres un hombre polifacético, ¿no? Has andado en varios escenarios, no solamente políticos, sino también académicos, ¿no? Y incluso religiosos. No son religiosos, ¿eh? El nombre parece, pero no es. Bueno, sí. Es una ideología. Pero ¿no? sí eres Exacto. católico, ¿no? Sí, soy católico, pero ese tema de la democracia cristiana tiene que ver con con filosofía política. No es un tema de doctrina, aunque sí parte de la doctrina social cristiana de la Iglesia, pero es la parte política, digamos. No eres como Buganza, así que te des golpes de pecho y eso, ¿no?
Bueno, yo respeto a todos mis amigos, yo soy católico y estamos los domingos, todos los que podemos, que nos permite el trabajo en misa. Muy bien. ¿Te confiesas seguido? Fíjate que no soy un buen católico No para muchos porque ¿No porque no me confieso, no porque no peque. Manuel Rosete Chávez, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Buenas noches, secretario. Gracias por venir. Buenas noches. Ray, buenas noches. Buenas noches, Aquí Manuel. estamos como cada 8 días. Manuel Rosete Chávez, usted lo ha leído porque escribe la columna Apuntes desde hace más de, ¿qué? ¿40 años ya? Sí, estamos por ahí. Qué bárbaro. Pues lo han leído muchísimas generaciones ya a Manuel Rosete Chávez y también es director general del semanario impreso Formato7.com. Bueno, Formato 7 y Formato7.com, que es el sitio web, que es la versión electrónica del semanario y que es uno de los portales que transmite Polaca la Veracruzana, además de versiones.com.mx, entre otros sitios del norte, centro y sur del estado de Veracruz. Y bueno, pues ya entrando en materia, ya vemos que estás checando ahí los apuntes. A ver, una toma a todas las tarjetas que trajo el secretario. Todos los acordeones. Todos sus acordeones. ¿Ya vieron? Mira, a ver, ahí está. Y también allá la mesita. No le hagan close up porque van a ver los secretos aquí. Allá también está otra, mira, allá. Y cuando estaba planteando la primera pregunta, estaba viendo las estadísticas, las cifras, como si creyera que yo le iba a preguntar exactamente eso. Pues casi va a ser un ensayo para la próxima comparecencia ante el Congreso, ¿no? Ahí viene. Vamos a hacer su sparring para que ya cuando llegue Buenísimo. con los diputados llegue ya filosito, ¿no? Ajá. Fino. Pero además es fino. una buena señal, ¿no? Porque él tiene mucho de qué hablar. Hay quienes vienen sin una sola tarjeta, ¿no? Sí, Es cierto. Porque el asunto del desarrollo económico pareciera ser un mito, ¿no? En la presente administración, por la serie de problemas, sobre todo cuestiones de seguridad social y pues, algunos escándalos mediáticos de tipo político electoral, ¿no? Que han opacado los logros de este régimen que, bueno, tampoco se le puede regatear, ¿no? Yo creo que tú traes toda la información a la mano e incluso creo que ya en algunas comparecencias ante el Congreso has rebatido con datos duros precisamente los cuestionamientos que algunos representantes de la oposición pues le han querido demeritar a la administración del gobernador Javier Duarte, ¿no? Así es. Estamos tema de la economía de Veracruz y por eso tiene que ver, son datos que van cambiando al día, al momento, las empresas abiertas, los empleos generados. Entonces, y en una entrevista con gente tan seria y profesional como usted, pues había que prepararse bien. No podemos dar un dato en falso. ¿Cómo hemos crecido, secretario? Porque además tú eres el único, además de Bermúdez, ¿no? No recuerdo qué otro secretario. No, Bermúdez ya fue el segundo, ¿no? Ya fue el segundo, sí. Pero antes de entrar precisamente al aire, platicábamos aquí con el secretario que él es el único que inició la administración Secretario el 1 de despacho. diciembre de 2010 y que Se mantiene. no te han corrido. Por No te el han cambiado, Por el quise momento. decir, perdón. Ni se ha querido ir. Ni porque se ha querido tenido ir, oportunidad de- Así es. Aquí estamos todavía, esperando Entonces sí, está seguir contribuyendo a este estado y Bueno, al si no, proyecto si no te ha iluminador. quitado Duarte es por algo, ¿no? Bueno, nosotros... ¿Cuáles son los resultados? A ver, en estos, en términos globales, en estos, ya casi 5 años, ¿cuáles han sido los resultados? Las grandes inversiones y también que ha fallado, ¿no? Yo creo que en ese dato o en ese rubro de las grandes inversiones es donde hemos logrado los mejores avances. Es decir, esta es una administración que, como dice Raimundo, que aunque se le ha querido regatear todo avance, pues este dato es incontrovertible, ahí están las inversiones, ¿no? No podemos decir que está Braskem, ir a buscarla y que no esté. Ahí está. Braskem, por ejemplo, es la inversión más grande industrial que hay en el país el día de hoy. Son 4.500 millones de dólares. La brasileña. Brasileño-mexicana, así es. Es un consorcio entre Braskem e IDESA. Braskem es la filial brasileña, IDESA es la filial mexicana, que estará abriendo ya la operación. Fíjate, este ejemplo te dibuja muy bien
el tema de las inversiones, ¿no? Son 5 años de trabajo semanal, casi diario, con esta inversión en particular, en apoyo, en irlos acompañando, en cosas que van saltando cuando es una inversión tan grande y tan importante. Y al quinto año, al final del quinto año o principio del sexto año, va a empezar la operación de esta empresa. Es decir, fueron 5 años desde que se aterriza, desde que se logra ya consolidar, se firman los documentos, se pone la primera piedra hasta que va a estar abriendo sus puertas. Es decir, es el periodo de maduración de una inversión de este tamaño, ¿no? Y con esto pues tenemos muchos ejemplos, porque luego vienen preguntas justas muchas veces, decir, oye, a ver, si ha habido tanta inversión, ¿por qué no se ha visto reflejado en el periodo inmediato, probablemente en generación de empleos? Yo te puedo decir, para ubicarnos un poco, lo que ha sucedido en inversiones. Para no divagar, esta brasileña, ¿nos puede decir qué produce y cuántos empleos va a generar? Bueno, va a empezar a producir. Es un tema petroquímico. Sí. Son derivados del petróleo, que tiene que ver con etano para producir los plásticos verdes. Eso es lo que va a estar haciendo. Se va a estar haciendo sustitución de importaciones, se va a estar cubriendo alrededor del 60% del mercado nacional, que antes era importación, entonces tiene un impacto importante en la economía nacional en cuanto a eso. Va a estar generando alrededor de 5,000 empleos ya directos en la fábrica. A lo largo de allá en el sur del estado. ¿Instalada dónde? Es en esta zona sur de Nanchital, pero pues bueno, lo ubicamos como la zona de Coatzacoalcos, Nanchital, Cozolacaque, Minatitlán, ¿no? Porque tiene un efecto alrededor, pero físicamente está en 5,000 empleos. Ya en la operación. A lo largo de la construcción, en su momento más álgido, llegó a 18,000 empleos. Este es el tamaño de inversión. Si nosotros la recorremos, si alguien la ve, es del tamaño de una refinería. Tú pasas y ves una refinería más. Y es algo muy importante. Ellos dieron un paso adelante, se adelantaron a la reforma energética, tuvieron esa visión y van a estar ya operando cuando ya está la reforma energética. Entonces entran en un gran momento. ¿Van a empezar a operar que el año entrante? Empiezan a operar en diciembre o en enero. Ya. Estaban ya en los últimos detalles, pero no pasa del primer trimestre del próximo año. Qué bien. Entrando y siguiendo en el tema de inversiones, por ejemplo. Y este caso, a ver, muchas veces oímos grandes anuncios y es muy importante que algún estado se lleva una empresa de automotrices, ¿no? de generación de coches. Y son muy buenas, ¿no? Pero dicen, oye, ¿por qué Veracruz? No, bueno, el tema de Veracruz tiene que ver con sus vocaciones. Si nosotros como gobierno del estado no nos enfocamos a traer inversión en lo que Veracruz tiene su vocación, que una de las más grandes, si no la más importante, es la energética, y antes, ya lo veníamos haciendo antes, era una convicción del gobernador hacerlo, antes de la reforma energética. Ahora después, bueno, pues sin ningún tipo de dudas hay que enfocar las fuerzas allá. Una armadora de coches está generando, o es una inversión aproximada entre 1,000 y 1,200 millones de dólares. Aquí estamos hablando de 4 armadoras de coche. Ese es el tamaño de esta inversión en el sur de Veracruz. Y es lo que venimos y hemos venido trabajando. Este es un ejemplo, por supuesto, es la inversión más importante que hay como proyecto en esta administración. Tenemos, y esto fue un programa que arrancamos al inicio, que se llama el 1000 Grandes Empresas, que tiene que ver con un compromiso del gobernador en el arranque de la administración de aterrizar en el estado al menos 1000 grandes empresas o 1000 proyectos, cada uno arriba de los 10 millones de dólares aproximadamente. Muy ambicioso, ¿no? Así es. Tengo la buena nueva de decir que estamos en el 831 y es parte de las cosas que van cambiando día con día. Órale. Vamos ya en la 831 de esos grandes proyectos, vamos en tiempo y yo estoy convencido de que estaremos, antes de cerrar esta administración, pasando por esa línea de meta que nos pusimos a nosotros mismos de 1000 grandes empresas. Y de esto son ya en la sumatoria de estos datos de inversión, estamos arriba de los 120,000 millones de pesos. Es la mayor inversión directa de la historia de Veracruz. Y esto lo podemos separar por año, cada año lo hemos ido superando hacia el anterior, inmediato, o por un periodo de 4 años. El corte de 120,000 es al primer trimestre ya de este año. Entonces este es un gran dato. Ahí está,
hemos estado trabajando muy duro, ha sido uno de los ejes que el gobernador nos encargó, y esa es la parte de forma de este programa, ¿no? Es decir, la forma te va midiendo, y es la parte bonita de vas, le pones la placa para que se identifique que es una de estas grandes inversiones, pero lo importante es la de fondo, y que es la que pocas veces nos metemos a analizar, es decir, qué es lo que se hizo para aumentar esta velocidad, para que se lograran estas inversiones en este tiempo. Y este programa de 1000 grandes empresas, lo que genera es que la Secretaría de Desarrollo Económico, lo que es ahora la Subsecretaría de Energía e Inversiones, donde está Gerardo Mancilla, pues ahí nos conformamos en el equipo del empresario que viene dentro de este o al amparo de este programa. Es decir, lo vamos acompañando en todo el proceso. Si tiene que ir librando temas municipales de permisos, como se tiene que hacer, temas estatales, temas federales, nosotros lo vamos acompañando, vamos apoyándolo, vamos empujando los temas. ¿Y esto qué ha resultado? Pues que podamos aterrizar con una velocidad importante inversiones en nuestro estado. Y bueno, hay una situación allí, bueno, sí hay muy buenas noticias, por supuesto, pero, por ejemplo, ¿qué pasa con algunas ciudades en donde el principal problema es, para que se establezcan nuevas empresas, es la falta de agua y la falta de terrenos? Pienso en Jalapa, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué se puede hacer, no? Por supuesto que Veracruz son distintos Veracruces, es decir, distintas vocaciones, distintos ritmos de crecimiento económico. ¿Cuál es la vocación de Jalapa? Pues tiene que ser la que se viene dando de manera natural, que es el tema de gobierno y el tema de academia, y y esos son los motores de la economía en Jalapa. Hablando de temas a apoyar dentro de economía, tiene que ser bienes y servicios o industria que no sea pesada. ¿Por qué? Porque no tenemos, como tú bien lo dices, no hay agua para tener una mediana o industria pesada, industria grande, no hay espacio dentro del territorio de Jalapa para hacerlo tampoco, ni creo yo que fuera algo que los ciudadanos de Jalapa quisieran, porque es un tema que empieza a pelear con la parte cultural, con la parte medioambiental, tiene ciertas cosas que hay que estar protegiendo las vocaciones, y esta es una ciudad absolutamente cultural, el turismo cultural, bellísima, ¿no? Cultural, y no solo cultural, también el turismo de aventura, que todos los alrededores de Jalapa es una cosa espectacular. Y es una aventura vivir en Jalapa. Bueno, es una aventura, es algo muy bonito, es una aventura muy bonita vivir en Jalapa, Manuel. Entonces, pues hay que ir con estas vocaciones, ¿no? Tenemos que estar muy claros cuáles son las vocaciones de las distintas regiones, y hacia allá es donde vamos enfocando y empujando las inversiones dependiendo de la vocación de la zona o la vocación de la inversión. Muy bien. ¿Algunas otras inversiones importantes que se hayan logrado en el tiempo que llevas como secretario? En el norte del estado. En el norte de Veracruz. Te puedo mencionar, fíjate, si me permiten, y ahorita les doy ejemplos puntuales de las empresas. Sí. Pero es bien importante que en estos espacios podamos reflexionar, salirnos un segundo de lo que es el día a día, ¿no? De los datos, de las malas notas que vemos y a las que estamos expuestos todos los días. Y si hacemos un recorrido, nos salimos un poco de la caja donde vivimos y vemos un poco lo que está sucediendo a Veracruz en tema de economía que se está sembrando ahorita, que se ha logrado al momento y que está sembrando para mediano y largo plazo, pues yo soy muy positivo de lo que va a estar sucediendo. Vámonos rapidísimo, si me lo permiten, en no más de un minuto, minuto y medio, recorriendo de norte a sur lo que está sucediendo en nuestro estado. En el norte ya se logró lo que era un viejísimo anhelo de los veracruzanos, y de repente, por estar en este golpeteo de que hay que denostar y descalificar, todos se nos olvidan estas cosas. En este trabajo conjunto del presidente Peña, y que ha sido una gestión y una labor importante del gobernador Duarte también, para que se pudiera lograr y no estuviera varios temas torales de la economía, pues uno de ellos es la apertura de esta conexión ya por fin de lo que es la Ciudad de México a Tuxpan. Estás hablando de estar de 2 horas y cuarto, 2 horas y media. Si lo vemos desde el punto de vista de mercado, al mercado más importante y más grande del país, que es la zona metropolitana y centro de México.
Si vemos como un puerto de destino, con un puerto de destino turístico, el destino de playa más cercano a la Ciudad de México, el día de hoy ya es Tuxpan, ya no está en Acapulco en tiempo y en distancia. Si estamos hablando también de un puerto de altura en donde puedo embarcar y mandar bienes a otros lugares del mundo, pues Tuxpan es el puerto más cercano a la Ciudad de México. Esto va a venir a transformar la situación del norte del estado. Y ya lo estamos empezando a ver con las inversiones que empiezan a llegar a Tuxpan. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues de entrada solo en el propio puerto de Tuxpan hay 2 inversiones muy importantes. Una por alrededor de $500 millones que tiene que ver con la ampliación para tener ya carga contenerizada, y otra es la ampliación del puerto también por más de 1.200 millones aproximadamente. Entonces, ahí estamos hablando de la apuesta que se está haciendo por los puertos, en particular ahorita hablando del de Tuxpan. Ahí tienes una mezcla de la conectividad a la Ciudad de México y a toda esa zona. Estás hablando de un puerto de altura muy importante que va a agarrar mucho más fuerza de la que ha tenido al día de hoy, y un puerto turístico que también, pues en la misma región tienes nada más ni nada menos que la zona de Papantla, y que tienes el Tajín. Pues es espectacular esto para toda la zona centro del país. Debemos de enfocarnos ahí y aprovecharlo. En lo que toca a la materia mía, estamos enfocados a promover la inversión hacia esa zona. Si nos vamos un poco hacia el centro del estado, bueno, bajando, la ampliación del puerto de Veracruz, que sé y estoy convencido de que nuestros escuchas, a los cuales saludo, aprovecho, ya empezamos la plática y no les di el saludo de buenas noches, estamos hablando de esta ampliación del puerto de Veracruz. Se va a ir a 5 veces su capacidad, 3 veces su tamaño. ¿Qué es lo que implica esto? La inversión ahí es de 70,000 millones, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que detona alrededor este movimiento del puerto. La economía del puerto de Veracruz ha sido el gran motor de la economía de nuestro estado y uno de los motores importantes de la economía nacional, pues en los últimos 100 años. Cuando tú estás hablando de que el puerto va a tener 5 veces su capacidad, es decir, de mover 22 millones de toneladas, 22, se puede ir hasta 100. Todo lo que implica en generación de empresas que se instalarán en la zona para hacer uso de ese puerto es el mayor impacto que vamos a tener en la economía del estado y en la economía nacional. Si nos vamos hacia el sur, estamos hablando y gran parte de las inversiones que se han estado atrayendo, de las más fuertes en esta administración, tienen que ver con el sector energético y en esa zona de la que ya nos referíamos. Pues aquí la reforma energética también pues impulsada y lograda a partir del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, viene a transformar la realidad de México y la de Veracruz. Igual, siempre estamos con esta necesidad de ver los resultados de manera inmediata. Estos son reformas de fondo, son reformas que tardarán en madurar y que tardarán en dar estos resultados. Y poníamos al inicio del programa el ejemplo de Braskem. Bueno, Braskem, desde el momento en el que hice firmo, voy, me asiento, a que empiece operación son 5 años los que pasan nada más de la construcción. Pues ese es el tamaño de inversiones que van a llegar al país con la reforma energética, a hacer uso de del tema de los hidrocarburos, del tema de la petroquímica. Pues son inversiones que tardarán en consolidarse, pero que van a dar frutos sin duda a nuestro estado en particular. Inversiones puntuales, te puedo mencionar varias. Te puedo decir la que ya dijimos, Braskem Idesa, Grupo LAM también, Grupo Carso con esta inversión, que esto es algo que hay que revisar, más de 14,000 millones de pesos en el nuevo Veracruz. Ahí lo que se está generando, es correcto, sí. Ahí lo que se está generando es una ciudad. Es otra ciudad. Es otra ciudad, sí. Y así inició Ciudad Satélite en México, con el mismo tamaño aproximadamente, es una coincidencia. Más o menos los inicios de Ciudad Satélite en México inician con un tamaño similar a lo que está haciendo Grupo Carso ahí, donde tiene todo tipo de bienes y de servicios, ¿no? Tiene el centro comercial, ya se inauguró un hotel, se inauguró un hospital que será, no tengo duda, uno de los hospitales más mejores que tiene México al día de hoy. Yo tuve la oportunidad de acompañar al gobernador en la inauguración hace unos meses, 3 o 4 meses, y verdaderamente es un hospital que está a la altura de cualquier hospital del mundo, está espectacular, desde el punto de vista de equipos, de doctores,
hasta de arquitectura, cuidaron hasta el diseño de interiores. Star Media se llama. Star Media, Star Media. así es. Va a tener escuelas, va a tener universidad, entiendo. Entonces está generando ahí toda una comunidad nueva y es una inversión muy importante. Ese es el tamaño de apuesta que hay por este estado, ¿no? Te puedo hablar de SSA, que lo mencionábamos con 6.600 millones, esa inversión es en el puerto de Tuxpan, TMM con 2.266 millones de pesos, también en la zona de Tuxpan. Cementos Moctezuma lleva 11.879 millones de pesos invertidos en esta etapa en Veracruz. Mexichem lleva 11.700 millones de pesos. Tenaris Tamsa lleva 10.115 millones de pesos. Estoy hablando de datos de esta administración nada más. Unigel tiene 400 millones de dólares en estas inversiones, Alpec Alfa 300 millones de dólares, Citza 240, Evonik y Desa 120 millones de dólares. Te puedo hablar de otra inversión en Cuitláhuac, que es la de levadura, que es alrededor de 100 millones de libras inglesas, que es impactante esa inversión ahí, que ese es un caso pues de los más bonitos que me ha tocado a mí apoyar. Nos tocó desde convencerlos que estuvieran en Veracruz hasta inaugurar esa planta con toda una complejidad técnica de hacerlo en Cuitláhuac. Y que están empleando egresados de la Universidad Esa Tecnológica, ¿no? Esa es la parte más padre y es a lo que iba. Ahí se hizo una sociedad con el Tecnológico de Cuitláhuac, que está ahí mismo, en donde el 80% de los ingenieros, de los técnicos, que además son de altísima calidad tecnológica, lo que hay que estar moviendo en esa empresa es de la última tecnología que hay. Puedo decir que en el tema de panificación de levadura será la más moderna empresa que existe en el mundo en este momento. Pues el 80% viene del Tecnológico de Cuitláhuac, que esta es una gran estrategia que hemos seguido nosotros de estar haciendo esas conexiones entre las inversiones que están llegando y los tecnológicos veracruzanos. Y estos son ejemplos. El tema de hoteles, van en esta administración 18 hoteles que se inauguran y se construyen en Veracruz. Van 25 centros comerciales, se dice poco. Y podemos hacer un recorrido. Acordémonos de la ciudad de Veracruz y de Boca del Río hace 4 años y veámosla hoy, hablando de hoteles y de centros comerciales. Es otra ciudad. Lo que se ha logrado en esta administración, con, por supuesto, las coadyuvancias de las presidencias municipales, con todo lo que nos apoyan en facilidades para aterrizar las inversiones, pero la zona de Veracruz, Boca del Río, es otra, absolutamente diferente, mucho más moderna, con instalaciones de primer nivel en estos temas de hospital, de hoteles, de centros comerciales. O sea, aquello de que la inseguridad en Veracruz ahuyenta la inversión es un mito. Bueno, la inseguridad siempre va a ser un tema de percepción. Y ahí, pues, yo no me voy a meter al tema de inseguridad o de seguridad. Sí, es que hay muchas inversiones. Que es el tema de otra secretaría, pero lo que sí te puedo decir es que ahí están los datos. Y lo que también te puedo decir, Manuel, es que un inversionista, y más de este tamaño de inversiones, sí, antes de apostar por un lugar, compiten muchos estados, ya que decidieron el país, compiten muchos estados, y muchas veces Veracruz compite con otros estados-nación, con otros países, por atraer estas inversiones. Y el resultado, pues, que tenemos es bastante positivo, bastante favorable, ¿no? Que esto, pues, servirá para las generaciones futuras, pues son empleos que se están generando, que van a ser bien remunerados, o que son bien remunerados en las que ya están operando, que son en su mayoría en estas que hemos mencionado, pues empleos que tienen que ver y que necesitan ciertas características técnicas que hacen que no cualquiera pueda acceder, que entonces tenga que entrar el sistema de los tecnológicos a apoyar, como el caso de Tenaris, que ya generó una universidad Tenaris y que exportamos ingenieros que salen de esa universidad de Tenaris Tamsa a otras plantas de ellos mismos en el mundo, y este es un ejemplo que otras empresas podrían estar siguiendo a corto y a mediano plazo en Veracruz. Raimundo Jiménez. Eric, nos queda claro, bueno, toda la cantidad de inversiones que han aterrizado en el Estado y que obviamente deben de tener o son un detonante, ¿no?, para
para reactivar la economía de las regiones del Estado. Sin embargo, bueno, ¿cómo explicar el fenómeno de la pobreza que, bueno, en el Estado nos sigue pegando, y cómo estas inversiones no logran todavía atenuar este serio problema social, ¿no? Sí, es importante y muy interesante porque este fenómeno tiene que ver pues con una serie de variables diferentes que pasan por distintos razones o secciones de gobierno y de la economía y de niveles, ¿no? Internacionales, nacionales, estatales, municipales. Lo que nos ha tocado estar viviendo en la última coyuntura, en particular en Veracruz o en la economía nacional ya tropicalizada o asentada en Veracruz, el último dato que tenemos, por ejemplo, de crecimiento económico, fuente del INEGI, es el primer trimestre de este año. Siempre van con unos meses de retraso en las publicaciones. El último dato se dio a conocer la semana pasada, si no mal recuerdo, y estamos creciendo al 1.2%. Si me preguntas como secretario de Desarrollo Económico, ¿estás satisfecho con el 1.2%? Te voy a decir que no. Y si estuviéramos creciendo al 5%, también te diría que no. No porque no sea un buen número, ni el 1.2 en la coyuntura actual, ni el 5% en momentos que hemos estado creciendo en este estado, en esta administración, sino porque como secretario de Desarrollo Económico tengo esta ambición de ver un número siempre mayor y mayor. Ahora, si vemos, por ejemplo, este 1.2%, cuando tenemos un precio del petróleo ya desde hace un rato estable en mínimos históricos, cuando estamos ya en un momento en el que el peso ha estado perdiendo fuerza contra el dólar, y que pues es un tema que empieza a afectar cuando estamos viendo que el crecimiento de los grandes motores de la economía del mundo no viene siendo el que se esperaba, que China se va reduciendo, que Estados Unidos no logra dar este arrancón que llevamos años esperando, que Europa, bueno, apenas están empezando a recobrar ahí los motores, las economías más fuertes en crecimiento, pero que no logra ser un motor todavía. Pues toda esta coyuntura, y que nuestro estado, que un gran porcentaje del Producto Interno Bruto de Veracruz tiene que ver con el petróleo, esté creciendo al 1.2%, no necesariamente es una mala noticia. Es una noticia en el primer trimestre, que suelen ser los peores trimestres del año, los arranques, pues es una noticia que te dice que la economía de Veracruz está diversificada, que tiene fortalezas que sostienen pese a problemas que está teniendo el precio del petróleo, el precio de la moneda, el tipo de cambio y los motores de la economía nacional e internacional, que estemos al 1.2%. Entonces esto nos dice que hay cosas en la economía de Veracruz que están fuertes. Esa es mi primer lectura. La variable de la pobreza pasa por muchos carriles, los cuales no dependen de la Secretaría de Desarrollo Económico. A nosotros nos tocan tres carriles fundamentales: inversiones, la atracción de inversiones, el apoyo a políticas públicas en apoyo a la pequeña y mediana empresa, y la tercera, que nosotros le hemos incluido, que es el tema de emprendedores, y todo lo que de estas tres se derive. En la parte que nos toca y que nos respecta, tenemos datos que nos dan y nos salen bastante positivos, ¿no? Sin embargo, yo sí soy un convencido de que no hay una mejor política social que una correcta política económica. Yo soy un convencido de que tenemos que aportar más apoyo a la pequeña y mediana empresa. Pequeña y mediana empresa es el 80% de la fuerza laboral, de la generación de empleos de nuestra economía, y cuando digo nuestra economía, la veracruzana y la nacional. En Veracruz, para que tengamos una idea, son 296,000 unidades que están dentro de pequeñas y medianas empresas. Tenemos el 5.7 de todas las pequeñas y medianas empresas del país están en Veracruz. Ese es el tamaño de la fortaleza de las pequeñas y medianas empresas de Veracruz.
esa parte le toca atender a nuestra secretaría y hemos venido haciéndolo, ¿no? Aquí los datos que tenemos de pequeña y mediana empresa, por ejemplo, el CIEM del 2013 y 2014 ubicaron a Veracruz en el primer lugar de apertura o de registro a CIEM de pequeña y mediana empresa. 2013, por ejemplo, fueron arriba de 11,000 empresas las que estuvieron integrándose al CIEM, cuando en 3/4 partes del país se cerraron más empresas de las que se abrieron. En Veracruz se aperturaron 11,000 o se registraron ante el CIEM, se fueron a la formalidad más de 11,000. Y esto es un gran dato. Tendría que impactar esto el desempleo, ¿no? Impacta, y la migración. Impacta en el desempleo, impacta en generar fuentes de empleo. Yo te puedo decir, según los datos, y aquí un poco la Secretaría de Desarrollo Económico es el secretario técnico de los inversionistas. Es decir, cuando yo te estoy hablando de 831 proyectos que llevamos contabilizados, que son más de 120,000 millones de pesos, todos esos datos son datos que corroboramos con el inversionista a la hora que está invirtiendo, pero es la información que ellos nos dan, ¿no? O que registran a Secretaría de Economía Federal y otras que la estamos viendo nosotros, porque luego Secretaría de Economía, por sus formas de medir, muchas veces, y se venía dando, y eso empieza a cambiar ahora, tenía que ver en dónde estaba sentada físicamente la razón social de la empresa. Es decir, pues hay varias petroquímicas en Polanco, yo todavía no las he visto, sí, pero se las suman a la Ciudad de México. Y esos son datos que hay que estar nosotros desagregando, es decir, nosotros vamos apuntándolo aquí, aunque la parte o razón social esté en otro lugar, ¿no? De esos datos, son 165,000 nuevos empleos los que se han generado en esta administración de nuevas empresas de grandes inversiones del programa 1000 Grandes Empresas. Eso es la información que reportan las empresas que invierten en el Estado, que generan, y esos son los datos que nosotros tenemos. Nosotros medimos esa y medimos también a partir del Destraba, que es otro programa que no existía antes de esta administración, que es el programa de regulación de trámites básicos, que tiene también dos acepciones, una de forma y de fondo. La de forma, pues nos va permitiendo saber cuántas pequeñas y medianas empresas se van aperturando al instante en los municipios que están participando. Hoy estamos arriba de los 110, 120 municipios integrados al sistema Destraba, los datos que te puedo dar del Destraba, que arrancó en 2012, pero todo 2011 fue de planeación, de estructuración del mismo programa, son que se han aterrizado, se han invertido en esos municipios 6,674 millones de pesos en pequeña y mediana empresa, y que se han aperturado solo en esos municipios más de 12,507 pequeñas y medianas empresas, generando más de 49,000 nuevos empleos en este sector. Sí. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Estamos aquí en Polaca, la Veracruzana. Estamos charlando con el secretario de Desarrollo Económico y Portuario, Eric Porres Blesa. Hacemos una pausa, no se desconecte. En Orizaba y la región, la información precisa y oportuna se encuentra en Diario Noticias. Reportajes, columnas, deportes y un poco de humor con las caricaturas de Moraliux y Rocha Garfias. Solo accesa a la siguiente dirección: www.diarionoticias.com.mx y ponte al día con la mejor información. Recuerda que Diario Noticias es periodismo diferente. Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información.
En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado a un año está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. Pues qué bueno que sigue con nosotros aquí en Polaca a la Veracruzana, y como lo habíamos comentado al principio, tenemos allí preguntas de algunos actores políticos, sociales, incluso hasta de medios de comunicación, que tienen pues allí planteamientos muy interesantes. Vamos con la primera pregunta. Considerando que las altas expectativas que se construyeron con los temas de las reformas estructurales del nuevo gobierno federal y que a 3 años no han sucedido nada, hay una reflexión importante. Las reformas se dieron en el primer año de gobierno federal y en el cuarto año del gobierno estatal, y esto significa que muchas de las estrategias debieron haber cambiado, porque cambió el panorama económico de todo el país. De manera que yo entiendo que a 15 meses que le falta al gobierno estatal, debe haber ya una estrategia de cierre, y también debe haber una tarea que se le va a heredar a la nueva administración. De manera que valdría la pena conocer, señor secretario, cuál será el reto para el próximo gobierno y cuál es la parte que este gobierno le va a dejar encaminada. Interesante planteamiento allí de Jesús Castañeda. ¿Hay una estrategia de cierre ya? Por supuesto, siempre interesante, como siempre platicar con Jesús, que es un líder importante empresarial, siempre constructivo, con el cual hemos venido trabajando de manera coordinada estos años, y su pregunta es muy importante. Primero, por supuesto que nos cambió todo el panorama a partir de las reformas, y en particular Veracruz de la energética. Es decir, ¿y con el desplome de los precios petroleros? Bueno, ahí nos vuelve a cambiar, porque cuando se hace la reforma primero no estaba el precio en estos mínimos. Entonces hay dos momentos de cambio a partir de que suceden estas reformas. Primero, el que se veía venir y que el gobernador instruyó a esta secretaría a empezar a atender un año antes de la reforma, se venía cocinando, se veía que podría haber una posibilidad de reforma, que no se veía fácil, pero había que estar preparados en Veracruz para ello, y nos empezamos a elaborar una estrategia para que en el momento en que saliera la reforma energética ya tuviéramos un camino andado y no empezáramos a ver qué íbamos a hacer a partir de ese momento. Es decir, nos estuvimos preparando con un plan que tenía que ver, o que tiene que ver, y que lo estamos siguiendo en particular con respecto a la energía. Se genera la nueva subsecretaría de energía, que es donde está Gerardo Mancilla, que es la que atiende los proyectos de inversión para lograr aterrizar la mayor parte. Se suma a esta estrategia 1000 grandes empresas. Hemos tenido una participación importante a nivel federal y a nivel internacional con el tema energético para atraer inversiones. Por ejemplo, esta primera inversión que sale en la ronda 1, que llega a Veracruz, que es de una empresa que es una sociedad, Sierra Oil and Gas se llama, que es una sociedad mexicana, norteamericana y noruega, finlandesa, tiene que ver con un trabajo que, si bien ellos ganan esa licitación, nosotros ya veníamos teniendo reuniones y pláticas con los planes que ellos venían teniendo, es decir, los conocemos, hemos estado sentados con ellos ya desde hace tiempo y tenemos una buena interlocución. De hecho, en breve estarán en el estado en los días muy próximos por venir, y ya estaremos dando puntual seguimiento ya con respecto a esta primera inversión que van a estar realizando. Este es un ejemplo de lo que venimos haciendo en este tema. También
con la academia, hemos venido trabajando con la UB, hemos venido trabajando con los tecnológicos, con el sector empresarial para ir viendo las necesidades que nos van a estar requiriendo, los nuevos retos en cuanto al sector energético, fortalecimiento de la cadena de proveedores para que las pymes veracruzanas puedan ser proveedoras de lo que se va, de todos estos bienes y servicios que van a requerir estas grandes inversionistas que se van a estar asentando en Veracruz. Y esto es lo que hemos venido haciendo, sembrando con respecto a la reforma energética, como parte de la estrategia. Ahora, el reto del siguiente, y tiene que ver con también nuestra estrategia de cierre en cuanto a inversiones. Nos cambia el panorama y ahora, pues si Veracruz ya tenía esta vocación energética, ahora que ya el sector privado puede invertir en ella de manera más libre, de manera más regulada o más transparente, pues en este momento nuestras baterías, nuestros pilas, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo va mayormente a este sector que es el más natural para Veracruz. Muy bien. Tenemos otra pregunta de uno de los entrevistados. Recientemente el Coneval acaba de dar a conocer las nuevas cifras de la pobreza, siendo que Veracruz ha ocupado un lugar nada decoroso. La pobreza ha crecido en Veracruz. ¿Cómo le hace el secretario y su dependencia, la oficina a su cargo, para contradecir estas cifras, dado que él continuamente está hablando de creación de empleo, de ocupación hotelera, de visitantes, en fin, es muy notoria la diferencia, contrasta las opiniones del secretario con la realidad veracruzana y contrasta fundamentalmente con los datos que nos está mostrando el Coneval? ¿Cuál es la explicación que él puede dar a esta circunstancia? Porque el empleo que él nos dice que se ha creado no se ve por ninguna parte, o son empleos de poca duración. El subempleo crece el ambulantaje, crecen trabajos mal remunerados y por tanto considero que no corresponde su discurso ni sus cifras con lo que estamos observando los veracruzanos. Pues ya Raimundo Jiménez había hecho esta pregunta hace unos momentos, creo que ya sabíamos menos platicado el asunto, ¿no? Así es, lo abordamos con Raimundo. Reiterar que a esta secretaría le toca una parte de esa responsabilidad que es en la que nosotros pues hemos venido dando cuenta puntual a los veracruzanos de lo que ha sido el trabajo en la secretaría. Y sobre los empleos que se van generando, lo que sí es importante resaltar de estos datos de las grandes inversiones en particular, que es algo muy significativo, el 78% es inversión en industria. Es decir, son empleos que no son temporales, que no son pasajeros, que son empleos a largo plazo. Las industrias, cuando vienen, invierten esta cantidad de dinero, no es para estar operando, funcionando 1 o 2 años, ¿no? En el peor de los escenarios son 15, 20, 30 años. En el mejor de los escenarios, bueno, pues será una vida mucho más larga. Tenemos otra pregunta, por cierto, muy breve, de un colega, Bernardo Gutiérrez Parra. ¿Qué tanto inhibe la inseguridad que hay en el Estado a los inversionistas para invertir aquí en Veracruz? Tema del que ya también habías platicado. Se le habían adelantado ya, Bernardo, pero lo decíamos, el tema de la inseguridad es un tema de percepción. El tema de las inversiones es algo que puedes constatar, que ahí están los datos, que está la estructura. No puedes decir aquí está Braskem con 4.500 millones de dólares de inversión y no está físicamente, ahí está. Y lo mencionábamos, un inversionista antes de invertir hace un análisis profundo, y uno de los análisis más importantes que hace un inversionista es dónde van a vivir sus directivos. Eso es algo fundamental para ellos. Son varias cosas que analizan, pero hablando o relacionado a este tema, y bueno, pues Veracruz siempre ha salido puntuado de manera bastante positiva en este tema. Y ahí están los datos. De las medianas y pequeñas empresas, ¿qué es lo más sobresaliente que se ha hecho en esta gestión?
Bueno, la jarocha próspera. Ese es un tema importante, fíjate. Sí, te voy a decir claro. por qué. Porque hicimos y se ¿Te refieres a construyó. Yolanda Gutiérrez Carlín? No, hay varias jarochas prósperas, ¿eh? Estamos hablando de las Anilú Ingram. Anilú Ingram. Otras. Póngase serio. Ya. Nos ponemos serios. Ya. Este es un programa que se desarrolla y que fue, pues ya lo podemos decir, un programa piloto nacional en Veracruz, que sale a partir de una necesidad que se ubica, que tiene que ver con la proliferación de varias cadenas que le estaban pegando a la tiendita tradicional de la esquina, y nos dimos a la labor de generar un modelo basado en una metodología de Naciones Unidas y echarlo a la práctica. Los resultados han sido muy importantes, pero el resultado más importante, creo yo, es que la Federación, a partir del Instituto Nacional del Emprendedor, en particular su presidente Enrique Jacob, lo subió y lo elevó a un nivel nacional. Es decir, el día de hoy cualquier estado que quiera acceder a esta metodologías similares que probaron su éxito y en Veracruz, están accediendo a ella. Es decir, hubo una política pública desarrollada en Veracruz que ya trae un impacto nacional y un reconocimiento a nivel nacional, y esto pues es un motivo pues, de orgullo para, al menos lo debería ser para los veracruzanos. Claro. Fíjate que las contradicciones, ahí donde tienes tu casa, por donde vivo, aquí en la colonia Modelo, cerca de la casa de gobierno. Sí, a 2 cuadras de la casa de gobierno. Yo vi cómo llegó ese beneficio a una tiendita pequeña de un amigo y la convirtieron en una tienda muy decorosa, pero a los 3 meses cerró. ¿Por qué? La delincuencia. La delincuencia llegó a pedirle una cuota y no fue posible que este cuate sobreviviera pagando la cuota y todo, y tuvo que cerrar. El beneficio que ustedes le dieron con ese programa se le revirtió y tuvo que cerrar. Sí, lamentablemente la vieron más bonita la tienda, ¿no? No, dices que ya ahora recibes mucha lana, ya ganas mucho. Ya es un chedrago y 2. No, bueno. Qué bárbaro. Si de COP te da más lana, pues venga para acá, ¿no? Sí, bueno. Pero pues son cosas que pasan, ¿no? ¿Es un hecho aislado o se repite? No, absolutamente aislado, ¿no? Habría que verlo, creo, por supuesto, en lo que me comenta Manuel, pero la gran mayoría de las tiendas que han sido apoyadas en esto siguen funcionando, ¿no? Quedan muy bonitas, por cierto. Así es. Sí. Y no solo es lo físico, es la funcionales. parte, se les da una asesoría muy profunda en tema de inventarios, en punto de venta. En el manejo de inventario es lo que más los apoya en aumentar las utilidades. Hay un ejemplo que la Secretaría de Economía lo hizo también, la imagen de la Semana del Emprendedor Nacional del año pasado, que es Efraín Tezcahua, es una tienda de la esquina en Córdoba, y esto salió pues en una gira que tenía con el subsecretario Enrique Jacob por Córdoba, que no estaba contemplado ir a esta tienda, no estaba pasar por la Cordobesa Próspera, y de repente vamos pasando en el coche, me dice, ese es tu programa, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no nos bajamos a ver? Le dije, por supuesto, frénate. Nos bajamos y entramos a la tiendita que veníamos pasando y era la de Efraín. Yo no conocía a Efraín hasta ese día, bueno, los eventos, pero no tenía una relación. Fue el que el presidente le entregó un premio, ¿no? Fue el que reconocieron en la Semana Nacional Emprendedor. Estaba programado el presidente, pero por temas de agenda, acuérdense que no pudo asistir el presidente a la clausura de la Semana del Emprendedor. Fue el secretario de Economía. Y si tú ves la imagen de la Semana del Emprendedor Nacional, es él. Son 5 emprendedores o 4 a nivel nacional, uno de ellos era Efraín, con este programa. Entramos a la tienda y de repente, bueno, pues el subsecretario Jacob lo empieza a interrogar, a ver cómo está el programa, ve una tienda muy decorosa, muy bonita, muy bien organizada, y empieza a explicar lo que ha sido, cómo ha transformado, cómo cambia su mentalidad de dueño de una tiendita de la esquina a empresario. Dice varios ejemplos, es decir, antes de empezar en este programa éramos 2 empleados, mi papá y yo, y ninguno estaba dado de alta en el Seguro Social. El día de hoy somos 10 empleados, tenía un año de operación más o menos con este modelo, somos 10, y si no me crean a mí, se metió atrás del mostrador y sacó las 10 hojas rosas de dados de alta. Ahí veíamos ya la operación, empezó a innovar, empezó a repartir, por ejemplo, imanes a toda su colonia donde llegaba en bicicleta.
para no tener que comprar un coche, una moto, con los riesgos, los gastos que eso implica, para poder hacer servicios a domicilio, y se le fueron de 2 servicios al día a arriba de 40 servicios a domicilio, lo cual pues le impulsó sus ventas y sus utilidades. El tema de reconocer el inventario, decir, oye, y esto le pasa mucho a los dueños de las tienditas de la esquina, que llega el proveedor a decirle, oye, te conviene comprarme esta lata de 10 kilos de frijol, que te la dejo a muy buen precio, y efectivamente está a muy buen precio, pero pues la tiene ahí en el estante un año sin moverse. Eso se les enseña a decir, estás perdiendo dinero. Tienes que comprar lo que se te mueve, lo que se te está rotando. Tus inventarios tienen que estar en constante movimiento, no es lo que te quiera vender, es lo que tú necesitas y lo que tú estás moviendo. Y es un sistema muy importante y muy interesante que ha dejado bastantes resultados positivos a los que han participado en ella, pero sobre todo creo que ha sido algo muy positivo que hayamos podido impactar ya en una política pública nacional. Raimundo Jiménez. Están trabajando también con emprendedores. Sí, es una de las líneas que más hemos trabajado. Llevamos más de 20,000 emprendedores atendidos en estos 5 años, que se dice fácil, pero hay que visualizar también el tamaño de la Secretaría de Desarrollo Económico. Somos 120 funcionarios, desde el secretario hasta el último funcionario. Estamos hablando de una secretaría bastante pequeña. Entonces hemos atendido a más de 15,000 emprendedores ya. Oye, Eric, bueno, una última pregunta de mi parte. ¿Qué opinión te merece, sobre todo por la responsabilidad que actualmente tienes, ocupando pues una secretaría con la importancia que tiene que ver con la detonación económica del Estado? ¿Qué opinión te merece este proyecto de elegir un gobernador solamente para un periodo de 2 años, considerando precisamente, bueno, todos los proyectos que han impulsado, y qué pudiera ser la próxima administración en solamente 2 años? Bueno, primero lo que creo que es fundamental, y creo que es a lo que se debe esta reforma, o que vaya a ser una elección para un gobernador de 2 años, tiene que ver con empatar los calendarios electorales veracruzano con el nacional, y eso a largo plazo creo que es muy positivo. O sea, ¿Pero para las inversiones no afecta? El objetivo final es muy positivo, porque empatar, Veracruz es un estado que, si no son mis temas, los temas electorales o políticos, pero si no mal recuerdo, Veracruz en una administración trae como 5 años con elecciones. Si no mal recuerdo, es por ahí, ¿no? Lo que nos ha tocado vivir en esta administración. Entonces, cada vez que hay una elección, se crispan ánimos, se frena por ley proyectos, programas, y ese tema de frenarlos por ley sí te afecta. Te frena el ritmo de la economía si viene avanzando, que tengas que frenar, que el gobierno deje de invertir porque no pueda o tenga que tener cuidado con esto. Entonces, a menor número de elecciones, es decir, que las traigas alineadas, para la economía siempre va a ser mejor. Y eso es lo que entiendo busca esta elección que va a tener un gobernador por 2 años. Pero un gobernador de 2 años, yo creo que esa es la inquietud de Raimundo. ¿Qué podrá hacer en 2 años? Bueno, iba en 2 partes, ¿no? ¿Y qué podrá hacer en 2 años? Bueno, yo creo que en 2 años de gobierno se pueden lograr bastantes cosas. Por ejemplo, en materia de desarrollo económico, si agarras cualquiera de los 2 años que hemos estado nosotros trabajando, el primero y el segundo, pues estuvimos aterrizando alrededor de 22,000 y 24,000 o un poco más millones de pesos en inversión en esos primeros 2 años, o el tercero y el cuarto un poco más. Es decir, si agarras esos 2 años, creo que en tema de inversiones pueden seguir fluyendo de manera normal al Estado. Si me dices si es un escenario óptimo, bueno, el óptimo siempre será que haya menos elecciones, y había que dar este paso en algún momento para poder estar alineados, ¿no?, con los calendarios federales. Se dará siempre y cuando esa inercia haya un gobernante que acepte esta política de inversión, ¿no?, de promoción de la economía de Veracruz. Bueno, yo tengo... De otra manera, si hay alguien que quiera cambiar en 2 años, pues va a dar al traste con muchos proyectos. Yo tengo mucha fe que lo que hemos venido haciendo es sentar las bases y son cosas sólidas que van a permitir a la siguiente administración, en temas
que toca desarrollo económico, el exclusivo de mi secretaría, que no puedo hablar ni meterme en ningún otro, pues es seguir con esta línea de atracción de inversiones, en particular al tema energético, que va a seguir por la reforma energética y otros temas que estamos dejando y vamos a dejar encaminadas inversiones, así como nosotros y todos los gobiernos reciben inversiones que vienen encaminadas de un sexenio anterior. No todo, evidentemente, no todo el primer año de inversiones que logramos aterrizar nacieron en ese primer año de gobierno. Hay inversiones que se vinieron cocinando de una administración pasada. Y que te toca a ti aterrizar. Eso mismo sucede en cada administración y es algo natural de los ciclos de gobierno. Ya se nos está acabando el tiempo. Una última pregunta de mi parte. ¿Cuál debería ser el perfil del próximo gobernador? No te estoy preguntando quién debe ser, sino cuál debe ser el perfil para que siga detonando las inversiones en Veracruz. Un gobernador que sea amigo de la inversión, que sea y que tenga muy claro cuáles son los caminos para ir aterrizando más inversión, como lo ha sido nuestro gobernador, de simplificar esa labor o esas trabas que tiene el inversionista a la hora de llegar a invertir, el que ponga servicio la Secretaría de Desarrollo Económico a esa, que es una de las 3 labores fundamentales de esta Secretaría, siendo una de las más importantes y una en la que más puedes impactar, porque no es un tema presupuestal, es un tema de trabajo, de voluntad, de convencimiento, de promoción, de venta, de enamorar al inversionista de tu estado, de hablar bien del estado, y por eso luego mucha gente me llega a criticar. Uno de las preguntas se entreveía una crítica, si usted es muy positivo, pues ¿qué quieren? ¿Que el secretario de Desarrollo Económico del Estado sea negativo? Pues imagínense en dónde estaríamos, ¿no? Es decir, a los inversionistas. Pues imagínense, yo tengo y tengo muy claro que soy una voz positiva dentro del gobierno, porque estamos trabajando para que haya más inversión en Veracruz, que esto favorece a todos los veracruzanos, no favorece un proyecto político, no favorece un gobierno, favorece a toda la sociedad veracruzana, y eso lo he tenido muy claro desde el primer día de esta administración. Muy bien, pues te agradecemos mucho, secretario Eric Porres Blesa, por haber estado con nosotros. No, se los agradezco yo a ustedes. Siempre es un placer platicar con ustedes y aprender de ustedes. Gracias, me cambiaste la percepción que tenía de ustedes. Yo pensé que la única empresa que había florecido en estos tiempos eran las funerarias, pero ya vi que no. Hay negocios prósperos también con la inseguridad, ¿no? La funeraria, las empresas que blindan autos, ¿no? Claro, yo creo que se ha avanzado mucho. Las que venden chalecos antibalas. Chalecos antibalas. Creo que empresas de seguridad privada. Creo que ese es un tema que sin duda no se podrá regatear al gobernador del estado el avance que ha habido en estos temas. Hay que acordarnos lo que era este estado hace 4 años y lo que es hoy. No sin cerrar los ojos que hay problemas en algunos algunos eventos como los hay en todo el mundo, pero sí ha sido uno de los grandes avances. Estaba peor antes la cosa, ¿no? Creo que está mucho mejor. Y ahí están los datos. El inversionista no juega a la hora de invertir, y ahí están los datos duros. Muy bien. Muchas gracias, Raimundo Jiménez. Gracias, Pepe. Gracias, Manuel. Gracias, Eric, por Raimundo, muchas gracias a y ilustrarnos con muy buenos datos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Manuel Rosete. Pepe, gracias a ustedes. Gracias, secretario. Gracias, Ray. Muchas gracias. Prueba superada, mira. Todas las tarjetas sirvieron para algo. Ya, cuando llegues con los diputados... Ya, estamos del otro lado. Va a llegar con el video. Ya me lo preguntaron. Otra vez. La comparecencia va a ser, bueno, ya hasta noviembre, ¿no? Más o menos. Sí, toca diciembre, noviembre. ¿No? Noviembre, depende. Finales Unas son finales de noviembre, otras finales de principios de noviembre. diciembre. A veces me toca al principio, a veces me toca al final. Ahí vamos. Muy bien. Es para levantar el optimismo, ¿no? Bueno, pues son datos que la agenda muchas veces, el mexicano es muy negativo y el veracruzano no está exento de eso. Si nosotros estamos metidos en lo que estamos leyendo, donde solo se está privilegiando los datos negativos, híjole, hay un momento donde dices, oye, no es así, no todo está mal. Al revés, hay muchas cosas que están bien, que son positivas, que además nos ayudan a todos a hablar bien de esto. Claro. Es algo importante. Que resaltemos todos, que hagamos un esfuerzo. No es un tema político, es un tema de Estado.
es un tema de Estado, entendiendo ciudadanía, gobierno y todos los que estamos y todo lo que quiere decir esto, ¿no? Si a la economía de Veracruz, si se abren más empresas, si se habla mejor de Veracruz, si tenemos y nos enfocamos en los datos positivos, porque siempre podemos estar enfocados en datos positivos o en negativos. Raimundo lo decía, creo que antes de entrar, pues muchas veces me toca debatir con alguien que me está dando los datos negativos, sacar los positivos. Es que hay datos positivos, también hay datos que mejorar, evidentemente, estaría yo muy mal en decir que no, por supuesto que hay datos que mejorar, pero hay muchos datos que son muy positivos, que es en los que su amigo y servidor se enfoca, por supuesto, y no me pidan otra cosa, porque no la haré. Como diría don Tefelito, no la haré, ni la he hecho ni la haré. Muy bien, y cómo no vas a estar positivo todo el tiempo si además estás recién casado, hombre, de luna de miel. Te digo que me enfoco en lo más positivo siempre, por ejemplo, luna de miel no ha habido. No, bueno, no te has ido de luna de miel, ¿ah? 4 o 5 días, pero el tema y la coyuntura no. Pero el jefe no sí se acaba de ir de vacaciones. Lo sé, pero tendría todo el derecho a hacerlo, como cualquier ciudadano. Es otro tema que debatir, es esa parte. Ese es otro tema. Bueno, pues muchas gracias nuevamente a nuestro invitado esta noche, Raimundo Monal Rosete, pero sobre todo gracias a usted que nos estuvo aquí pues soportando un poco más de una hora. Esperamos que le haya agradado esta charla y nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche aquí en Polaca, la Veracruzana. Buenas noches, que descanse.